desarrollo de la competencia de pensamiento crítico de forma constructivista y evaluación formativa con organizadores gráficos y ensayo en 4 grupos del primer semestre de 2021 y en adición a 5 grupos de 2022. Uno de estos grupos pertenece al de el 2021, de modo que estamos haciendo con este grupo un estudio longitudinal dentro de este estudio general que tenemos aquí. Bien, nosotros vamos a estar hablando aquí particularmente que nada de la situación actual de lo que es el paradigma constructivista versus el conductista. Ya en el siglo XXI debimos haber estado trabajando el constructivismo porque este pertenece al siglo XX. Y también porque es el que desarrolla realmente el pensamiento crítico y reflexivo, una necesidad, una competencia que es vital para nuestro desarrollo como sociedad, para que realmente vayamos hacia un mundo de mayor bienestar, de salud mental, a un mundo económico saludable, a un mundo de cooperación entre los humanos, a un mundo psicoevolutivo. Por lo tanto, debemos ya trabajar el constructivismo. Este, a su vez, trabaja el desarrollo del pensamiento crítico y a la vez reflexivo, que no lo hace ni lo ha desarrollado de una mejor manera nuestro paradigma anterior, con el cual ya tenemos 40 años de atraso. Una forma de lograr el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo es usar organizadores gráficos. Eso ya está probado por muchas investigaciones. Organizadores gráficos como el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, entre otros. Y además, el ensayo crítico. El ensayo crítico en el cual las personas crean sus propias ideas. A la vez que logramos con estos organizadores y el ensayo crítico el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo dentro de un paradigma constructivista, lo hacemos mediante la evaluación formativa con el uso de borradores. Es decir, que los grupos, los jóvenes estarán haciendo continuamente borradores hasta cierto límite de las investigaciones, de los contenidos de la materia, de cualquiera sea de la materia que les toque, y se le irá evaluando de forma formativa cada uno de esos borradores. Bien, ¿por qué nosotros necesitamos desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo? Porque es el que ayuda a las personas a mantener la mente abierta. Es el que ayuda a formular nuevas formas de pensar. Te ayuda a informarte. Te ayuda a sustentar lo que haces. Compara, interpreta, hace inferencias, genera nuevo conocimiento, expresa o te permite expresar ese conocimiento, evalúa continuamente el proceso, porque si hay que volver a mejorar, vuelve hacia atrás. Eso no ocurría con el anterior. Terminabas allí, terminabas, lo dejabas allí, no importaba si salía mal, si salía bien, si salía promedio, simplemente se sacaba el promedio y punto. Nosotros necesitamos siempre reevaluarnos constantemente y el proceso del pensamiento crítico lo permite, porque es para razonar, para solucionar problemas, para una mejor toma de decisiones, porque en un mundo de incertidumbre nosotros necesitamos tener solidez, estrategias de solución, estrategias creativas que lo desarrolla el pensamiento crítico, estrategias heurísticas que nos permiten a nosotros mismos crear formas nuevas de hacer las cosas. Tenemos que enseñar a pensar y por eso es importante este proceso. Bien, nosotros nos fuimos a hacer nuestro marco metodológico dentro de la investigación cualitativa etnográfica, por supuesto, en el aula, que está dirigida a la observación participante, porque soy el docente investigador, pero también participante, y está orientado al cambio, está orientado precisamente a hacer un cambio en la forma de pensar, en la forma de hacer las cosas. En un primer grupo que nosotros trabajamos en 2021, tuvimos una población de 109 estudiantes, que eran 3 grupos de psicología, en ese entonces de la materia de psicología social 1, y uno de un grupo de investigaciones criminales que le dábamos salud mental. Allí, de estos 109, participaron 95 estudiantes, teniendo pues ya un 80% de participación.
En la segunda parte, este año, también del primer semestre que aún no hemos terminado, tenemos 170 estudiantes, en este caso son 5 grupos. Uno de esos grupos pertenece al grupo de 2021, al cual estamos dando seguimiento dentro de esta investigación a modo longitudinal. El resto son 3 grupos de psicología experimental, uno de neurodesarrollo de la carrera de TOEFL y de la carrera de la licenciatura en educación primaria. A la cual estamos dando una materia interesante que se llama razonamiento y resolución de problemas, que es nueva, reciente en la Facultad de Pedagogía. Bien, nosotros de los instrumentos usamos una triangulación de datos. ¿Cuáles son estos datos? Usamos los datos de nuestra observación participante, los resultados de la implementación de los organizadores, cómo se dieron, y la encuesta de opinión que se le puso también. Es con esos 3 triangulamos datos para poder llegar a los resultados que ustedes van a observar en esta investigación. Bien, el paso 1. Los sujetos realizaban recursos didácticos como el mapa conceptual, cuadro sinóptico, ensayo crítico, como tareas de la materia tanto de psicología social comunitaria, salud mental y ahora de la psicología de la delincuencia, y los de neurodesarrollo, razonamiento y resolución de problemas, y los de psicología experimental, como les hablamos. Se les revisaba cada uno por uno, dichos trabajos formativamente para que alcanzaran el objetivo de hacerlos correctamente tal cual son cada uno de ellos, porque el mapa consiste en ideas hiladas montadas en cuadros o círculos que tienen una secuencia lógica, pero son producto del análisis de un material dado, y del que se debe complementar con otros autores consultados, así entonces crear con el tinte personal del autor que analiza y no mera copia textual, ya que implica hilar esas ideas de forma concatenada Bien, en el caso del ensayo crítico, igualmente consistía en leer material dado y buscar nuevos autores para comparar y formarse ideas a la vez que debían escribir según su raciocinio con sus palabras, pero podían citar de forma textual o parafraseada siempre y cuando dieran crédito al autor, y por eso se usó la herramienta de Turnitin al 30%, considerando que están aún en etapa de aprendizaje porque en tesis se pide 15%. A su vez, el mismo debía ser más de 3 hojas y a espacio sencillo y con un formato de ensayo. En el cuadro sinóptico deben hacerse un cambio de ideas a temas puntuales y más específicas y hacer sinopsis del tema. Esta variante causó algunos problemas, pues aún no lograban entender la diferencia con los mapas, pero finalmente lo lograron con un proceso formativo a entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Aunque ambos sean resumir, en el mapa es amplio y en el sinóptico muy puntual el tema o título. Cabe señalar que todos los trabajos incluyen hacer un párrafo de consideraciones personales, hacer citas textuales o parafraseadas de autores incluidos por ellos, además de los datos en la materia, dar recomendaciones, llegar a conclusiones y una bibliografía bien realizada de todos los documentos. Esta bibliografía está debidamente trabajada porque debe responder a lo que realmente se ha analizado. Eso se identifica. Entonces, los organizadores gráficos son revisados formativamente en borradores, llevando al estudiante al logro de comprender la tarea, de conseguir la competencia, de saber la diferencia entre mapas conceptuales y cuadros sinópticos, como hacer un ensayo crítico de propia autoría, sin copia de nadie y citando debidamente autores. Estos 3 organizadores, además de ayudarle a entender el contenido de la materia en sí misma, al confeccionarlo con las reglas básicas de cada uno, se nota cómo logran la competencia de pensar críticamente anotando con sus palabras y citando adecuadamente autores, además de dar conclusiones, saber dar recomendaciones y dar consideraciones personales de lo aprendido, que son su opinión particular del tema, que hace una diferencia de lo que es el análisis crítico del tema. Al final colocamos una encuesta de opinión para constatar con los estudiantes el logro de las competencias objetivos de nuestra investigación, para poder corroborar directamente con ellos que aprendieron la materia, o sea, los contenidos, que alcanzaban la competencia de pensamiento crítico y reflexivo con la forma de hacer cada una de las asignaciones.
En el caso de los mapas conceptuales, los estudiantes aprendieron a realizar los mismos después del primer borrador, incluso haciéndoles citas en los mismos cuadros, otros en consideraciones personales. Todos aprendieron a hacer citas y a colocar en bibliografía a los autores consultados y con sus propias palabras, aunque este detalle no está considerado totalmente en la publicación de estos resultados, porque hay mucho más que estamos todavía haciendo el proceso. Solo que después del primer borrador mejoraron mucho en el logro de mapas conceptuales tal cuales son y en la comprensión del material y pensar más críticamente. Igual o mejor pasó en el ensayo crítico, pues todos lograron llegar al porcentaje Turnitin esperado, por lo que concluimos que lograron hacer trabajos creativos desde su propia autoría y pensar más críticamente. Con el cuadro sinóptico al principio hubo conflictos al confundirlo con los mapas conceptuales, donde pueden ser más abiertos y creativos con sus ideas, sin embargo aprendieron y mejoraron mucho a lograr sintetizar el material en temas y de forma ordenada secuencial, como son estos recursos, y pensar más críticamente. Hasta el momento, el 90% de los estudiantes confirman que aprendieron con el método constructivista y la aplicación formativa de borradores para el logro de tanto aprender el material de la clase como pensar críticamente y saber hacer los organizadores gráficos como deben ser, y que estos les sirvan como ejes transversales para el logro de la competencia de pensamiento crítico. Ver el cuadro parcial que estamos presentando. Aquí lo podemos apreciar. En el mapa conceptual, en el primer borrador, la mitad, 50, lograron de 90, en el segundo 80 de 90 y en el último borrador 10 de 90, es decir, que solo 10 no pudieron lograr del todo hacer un mapa conceptual. En el cuadro sinóptico, al principio fueron 30 de 90, después 90 de 90 y solo 5 de 90 no lo pudieron realizar. De modo que vemos que la mayoría lo pudo lograr. En el caso del ensayo crítico, en el primer borrador, 30 de 90, un 45%, en el segundo borrador ya 90 de 90, 30%, lograron ya en el porcentaje de Turnitin, que es el correcto, y en el tercer borrador, 5 de 90, que llegaron pues a el 10% de el Turnitin, es decir, que por lo menos tuvimos una mejora significativa a lograr lo que realmente queríamos, como pueden apreciar. En la encuesta pudimos apreciar algo tan valioso como esto. Todo lo que ven en azul fue a favor. Considera que el mapa conceptual le ayudó a desarrollar, ahí vemos una gran cantidad, que el ensayo crítico le ayudó muchísimos, igual que el cuadro sinóptico, y que si el enfoque constructivista aplicado en esta materia lo ayudó a aprender mejor, también una gran cantidad. Y también preguntamos si considera que el método formativo usando borradores le ayudó a lograr las tareas. También logramos, pues que como pueden apreciar, que la mayoría, salvo excepciones, lo pudo conseguir. Con los nuevos grupos a los cuales se le está aplicando el mismo proceso este año, los resultados son muy parecidos y trabajamos con uno de los grupos originales que ya les mencioné. Este grupo, que va longitudinal, he logrado apreciar que han avanzado muchísimo. Los vi en una conferencia hace poco, en esta misma semana de la psicología. Se han desenvuelto excelentemente bien, así que he podido constatar cómo han logrado desde aquella primera vez hasta ahora ir mejorando su pensamiento crítico y reflexivo. También hemos logrado que todos tengan al menos la competencia de realizar ensayos críticos de su propia autoría, que razonen de manera reflexiva. Aseguramos así los mismos contenidos propios de las materias dadas. Sin embargo, consideramos que aún muchos no logran creerse que pueden, o aún están sujetos a solo entregar una tarea y pasar la página, a no hilar ideas de un material con otro, de ganarse ellos mismos su nota. Les cuesta ser guiados porque casi nunca han tenido estos procesos formativos. Llegamos así pues a las conclusiones de que los recursos organizadores gráficos como mapa conceptual, cuadro sinóptico, ensayo son excelentes para el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico, que los procesos formativos constructivamente aplicados en el aula ayudan al desarrollo de la competencia de pensamiento crítico, y que los estudiantes afirman haber aprendido no solo el material académico, sino el desarrollo del pensamiento como
que estamos mencionando. Saludos.